Al Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, la frecuencia. Canal Multimedia presenta. Todas, todos y todes bienvenidos a un nuevo episodio de Categorías Sospechosas, el programa de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saludan Nancy Correa. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Leslie, hola a todas y a todos. Muy buenos días, y pues yo soy Leslie Jiménez. Y el día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante, que más adelante les voy a dar la introducción con un gran invitado y un tema que nos va a acompañar, yo creo que pues ya a partir de ya en la realidad jurídica. Antes de dar comienzo a esto, quiero darle las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, por hacer posible este programa. Y además de esto, como saben, y ya se ha vuelto costumbre, a dar los avisos parroquiales de la oferta educativa de la EGE, que como saben son totalmente gratuitos, autogestivos y en línea. Tenemos ahorita inscripciones el 6, 12 y 13 de marzo para los cursos de Ciudadanía Digital y Comunicación Política Electoral. A lo mejor vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? El día de hoy con temas digitales. Introducción a la justicia electoral inclusiva, introducción al derecho electoral, sistemas de nulidades en materia electoral, control de constitucionalidad y convencionalidad, introducción a procedimiento especial sancionador y financiamiento y fiscalización electoral de México, así como valoración de pruebas. Así que, como saben, la oferta educativa es gratuita, pueden revisar la página de la EGE y esperamos encontrarlos por allá. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a estar platicando de inteligencia artificial y democracia con nuestro invitado Julio César Bonilla Gutiérrez, que es comisionado del IFO de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias. Julio, muchas gracias, qué bueno que se nos hizo que vinieras a este programa, además tu casa, ¿no? La Facultad de Derecho, tú eres además académico, das clases ahí. ¿De qué das clases, Julio? Estoy en el posgrado, en la especialización de Derecho Constitucional, y bueno, ese semestre me correspondió la clase o la cátedra de Federalismo y Relaciones Intergubernamentales. ¿No les dijiste a tus alumnos y alumnas que nos Sí, por supuesto, seguramente nos están Esperemos viendo que sí, por ahí. También tengamos ahí esa audiencia de ese alumnado. Julio, pues te hemos invitado porque estos temas, tocan a lo que aquí siempre traemos, que son temas vinculados con democracia, derechos político-electorales, y tú eres alguien que ha impulsado desde la Ciudad de México este tema relacionado con la inteligencia artificial. ¿Por qué no nos explicas primero qué es esto? Sí. Bueno, gracias primero por la invitación, Leslie, amiga Nancy, y a todos los que nos siguen a través de la red digital de Radio Yus. Pues un tema central para el debate moderno, contemporáneo de todas las naciones. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para reproducir habilidades y comportamientos humanos, ¿no? Desde la creación, el conocimiento, incluso el lenguaje y la puesta en acción de resultados. Es decir, la inteligencia artificial ya está colocada en el pleno siglo XXI, en el momento que estamos conversando, en el cenit de la denominada cuarta revolución industrial. Es decir, es una herramienta muy poderosa, que también se le conoce como superinteligencia, porque ha venido a transformar muchas variables de la actividad humana a escala planetaria. El arte, el derecho, la justicia, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad pública, la educación, la medicina. Bueno, hoy la inteligencia artificial está situada como una herramienta que facilita muchos y diversos procesos en estas actividades y que naturalmente ha tenido un impacto directo en procesos democráticos, en la idea misma del Estado, del derecho, de nuestra Constitución y de las instituciones que tradicionalmente hemos forjado como humanidad. Yo creo que,
empezamos a escuchar más de esto a partir del lanzamiento de plataformas que la ocupan, ¿no? Es decir, del chat GPT, por ejemplo. Pero esto en realidad desde antes ya se ocupaba la inteligencia artificial. Sí, a ver, mira, el debate de la inteligencia artificial ha ocupado un espacio con mayor intensidad durante los últimos 5 años, dada la capacidad que hoy tiene de esta, digamos, transformación de lo teórico a lo práctico, a lo ejecutivo, ya con herramientas muy poderosas como ChatGPT, que han venido a transformar la relación entre el ser humano y la máquina. Es decir, ChatGPT en realidad es una inteligencia artificial transformadora, que hoy incluso tiene la capacidad de articular lenguaje de carácter humano para tener una relación de ida y vuelta en tus interacciones con las máquinas. Lo cierto es que la idea de la inteligencia artificial surge a finales de los años 50 con Alan Turing particularmente, que crea un modelo, ¿no?, que fue evolucionando a lo largo de la tercera revolución industrial hasta llegar al momento en que estamos nosotras y nosotros conversando. La inteligencia artificial sí ha existido con otras intensidades antes del momento en el que estamos hablando, pero lo cierto es que era un enfoque más bien de carácter teórico, experimental. Hoy podemos decir que la inteligencia artificial ha superado ya incluso a la teoría y cualquier nivel de experimentación y hoy ocupa en el escenario público a través de herramientas muy poderosas como la que tú has señalado, como ChatGPT y otras tantas, un nivel muy importante en la transformación de variables humanas que antes ni siquiera lo teníamos a la. Hemos visto, por ejemplo, en las elecciones pasadas, el uso de este tipo de herramientas para, pues, el desarrollo de campañas, e incluso también el acercamiento con la ciudadanía, con chatbots que van un poco encaminados a este desarrollo del lenguaje. Para usted, ¿qué considera o cuál es el panorama que nos espera con el uso de este tipo de herramientas para precisamente no solamente campañas electorales, sino también incluirlos en los procesos como tal? Por ejemplo, institutos como el INE puedan incorporarlos o incluso quizá el tribunal en algún aspecto para el desarrollo, análisis de cierto tipo de asuntos, porque ya incluso están incorporados en algunos tribunales del mundo. Esa es una gran pregunta, Leslie, porque la inteligencia artificial tiene un combustible y ese combustible son los datos. Es decir, la inteligencia artificial funciona a partir del análisis de macrodatos para dar resultados prácticamente en tiempo real a ciertos factores o sectores como el democrático o el político electoral. Y tienes razón, la inteligencia artificial bien diseñada, eso sí quiero hacer un alto ahí, Leslie, bien diseñada, se puede convertir desde mi perspectiva en la herramienta definitiva para corregir diversos errores que como humanidad hemos cometido a lo largo de la construcción democrática, no solamente de nuestro país, sino del mundo. ¿Y a qué me refiero con una inteligencia artificial bien diseñada? Una inteligencia artificial con principios claramente éticos, con seguridad, con transparencia y explicabilidad. No le podemos dejar a la inteligencia artificial procesos democráticos ni de justicia si no tiene estos pilares fundamentales en donde además la intervención humana siempre será necesaria. Es decir, la inteligencia artificial con toda la capacidad que tiene para analizar macrodatos y dar respuestas en tiempo real de manera más eficiente y eficaz, pues naturalmente agiliza procesos, da mejores resultados y convierte a las instituciones con mayor eficacia para alcanzar sus objetivos. Y eso sucede en materia político-electoral. Saber qué está sucediendo con campañas negras, con el uso indebido de redes sociales, qué está sucediendo incluso con el análisis en tiempo real de resultados electorales, una vez que se recopile toda la información en las casillas y se suban a las plataformas digitales. Es decir, los niveles de seguridad incluso pueden mejorar en términos de legitimidad política y democrática si alineamos, por ejemplo, a la inteligencia artificial con otras herramientas tecnológicas como es el blockchain y naturalmente teniendo en el centro niveles de ciberseguridad muy importantes. Entonces, imagina tú qué pueda pasar con las instituciones electorales de nuestro país en donde adquieran modelos muy robustos en términos de inteligencia artificial alineados al blockchain y alineados a la ciberseguridad. Eso naturalmente le va a dar
mayor confianza a la ciudadanía para analizar qué está sucediendo en cada etapa del proceso y cómo se dan los resultados electorales. Y actualmente tenemos un avance en eso. ¿O tú cómo nos ves en esa Sí, parte? a ver, hemos desarrollado de manera incipiente en el país algunas herramientas interesantes con relación al uso de la inteligencia artificial. Lo cierto es que es muy importante este debate que tengo, o esta charla que tengo con ustedes, porque yo he insistido en público y en privado de que México y nuestra región está llegando tarde ya a la discusión internacional en esta materia y al desarrollo y creación de herramientas que le permitan al Estado fortalecerse con la inteligencia artificial y con todas sus variables. Porque es obvio que a nivel internacional, y me parece que nos están observando a la distancia lo saben perfectamente, hay una discusión muy clara ya, en donde hay tres actores centrales. Por un lado, el gigante digital chino, por el otro, la comunidad europea y el Reino Unido de la Gran Bretaña, y bueno, ¿qué deciden nuestros vecinos del norte? ¿No? Que durante décadas, por ponemos un par de décadas ya, desde Silicon Valley, empezaron con investigaciones serias y profundas que después se convirtieron en modelos de referencia a escala internacional, y hoy cuando volteamos a ver las recientes elecciones en Estados Unidos de Norteamérica y con la instalación o la toma de protesta de Donald Trump, pues vemos que uno de sus principales aliados, si no es que su mano derecha, o al menos así lo ha dejado ver, pues es Elon Musk, uno de los principales articuladores y dueños de las grandes tecnológicas a nivel internacional, que tiene como propósito el uso intensivo de estas herramientas. Entonces, tiene incluso su propia inteligencia artificial, ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que él es dueño de Tesla y además pues de X, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Entonces tenemos ahí por un lado a los asiáticos, a los europeos y a Norteamérica. México y Latinoamérica tienen que poner en marcha ya estas discusiones y me parece que ya está sucediendo, y eso es un buen mensaje, que el actual presidente de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, esté replicando el modelo que en la Ciudad de México funcionó bien, que es la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública. Sí. La Agencia Digital de Innovación Pública en la capital del país ayudó muchísimo a digitalizar muchos procesos de carácter burocrático o del Estado, ¿no? Para facilitar justamente el acceso a la ciudadanía a muy diversos trámites y servicios, ¿no? Sí, incluso la transición de ciertas instituciones a la digitalización también vino mucho de la mano de esta política pública. Y qué bueno que toca ese tema, porque justamente dentro de todo lo que tiene que ver con la digitalización, el uso de herramientas digitales y el camino que nos acerca, tenemos la elección judicial. Y dentro de la elección judicial, pues hemos estado platicando desde que iniciamos la temporada, cómo se va a desarrollar, qué es lo que tienen que tomar en cuenta las personas candidatas, etcétera. Para usted, en este panorama, ¿cómo podemos tener de aliada el uso de la inteligencia artificial, como nos lo ha planteado, para el desarrollo de este tipo de comicios e incluso también para el ejercicio de los nuevos juzgadores, que vaya que algunos que a lo mejor no tienen carrera judicial van a tener que requerir de alguna apoyo digital para poder hacer más pronta, expedita y en esta prueba de aprendizaje? Esa es una gran pregunta y qué bueno que lo planteas así. Primero, reconocer qué hay en el entorno internacional y recoger, como siempre, intentar replicar las mejores prácticas internacionales, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo? Que para el modelo mexicano nos viene muy bien lo que regularmente hacen los europeos e incluso Norteamérica, ¿no? Es decir, primero ver qué hay en materia de regulación normativa por lo que hace la inteligencia artificial, cómo se han utilizado ciertas herramientas y cuál ha sido su eficacia. Estonia es un gran referente en materia de administración y procuración de justicia ya con el uso de las nuevas tecnologías. Dubái lo está haciendo, también los Países Bajos, el propio Reino Unido. Es decir, todos estos países industrializados han utilizado en mayor o menor medida estas herramientas. Pues volteemos a ver qué está pasando con estas potencias internacionales para saber cuál es el modelo que mejor le conviene y cómo se adapta a los procesos de México, identificando naturalmente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuál es nuestra riqueza y diversidad cultural, cómo vamos a impactar, por ejemplo, en materia normativa para pueblos y comunidades indígenas, cómo vamos a atender a las diversas regiones del país en materia de administración
y Procuración de Justicia. Entonces, yo diría primero, voltear a ver qué está haciendo en materia de regulación la OCDE, la propia UNESCO, Open Data Institute en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Es más, México durante los 2 años y medio, ha trabajado intensivamente en una investigación en la Alianza para Internet de nuestro país, donde se han producido muchos documentos al respecto. Como bien señaló al inicio Nancy, nosotros a finales del año pasado presentamos una iniciativa de ley formalmente a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México para regular la inteligencia artificial en el sector público cuando se administren datos personales. Y es que ese es en realidad, me parece uno de los centros o grandes centros de discusión del uso de la inteligencia artificial, incluso en materia de administración y procuración de justicia. Ya lo dije hace un rato, el combustible de la inteligencia artificial son los datos, y particularmente los datos personales. ¿Cómo vamos desde la procuración de justicia o de la impartición de justicia a asegurar un uso responsable de esa administración que se va a convertir en masiva de datos personales, incluso de carácter sensible? Porque está en juego, sí, el uso y el desarrollo evolutivo de nuestras capacidades de justicia, pero también frente a nosotros tenemos la responsabilidad de la tutela efectiva del derecho a la protección de los datos personales y con ello a la autodeterminación informativa, a la privacidad y autonomía de las personas y por supuesto con ello a la dignidad misma. Entonces, si bien es cierto que esta herramienta facilita procesos, también es cierto que tenemos que lograr alcanzar una capacidad institucional para el uso responsable de la misma. Lo que advierto entonces es que ante estas herramientas que vienen pues desde el sector privado, ¿no? Tú ya lo decías, por ejemplo, Elon Musk. A ver, vienen de estos monstruos tecnológicos. Lo que queda desde el lado de las autoridades es buscar mecanismos para evitar riesgos de estas, ¿no? Es decir, se les advierte como algo quizá pues o hasta cierto punto desconocido en cuanto a qué algoritmos usan, cuáles son sus principios éticos, ¿no? Porque hoy podemos utilizar estas herramientas para consultar cualquier tipo de cosa, es decir, correcto, hasta cómo destruir al mundo. Es correcto. Bueno, esa es una gran reflexión y es cierto. A ver, en materia político-electoral, en materia democrática, se ha acreditado que el uso de las nuevas tecnologías ha implicado serios desafíos, incluso para los modelos democráticos más avanzados, ¿no? Todo inició desde un punto de vista ya muy contundente con la elección de Donald Trump versus Hillary Clinton en 2016 en Estados Unidos de Norteamérica, con el uso de una herramienta digital que todas y todos conocimos a nivel internacional, que fue Cambridge Analytica. Cambridge Analytica que se relaciona, bueno, que naturalmente estaba suministrada de datos a partir de nuestras relaciones e interacciones con el entonces Facebook, ¿no? Entonces, a ver, el trato masivo que se le dan a estas empresas y cómo se administran nuestros datos personales es un serio desafío a nivel planetario. Porque ya se probó que estas grandes empresas no solamente utilizan esa información para nuestra comunicación e interacción social, sino también incluso se ha dicho en la investigación que se realizó a Cambridge Analytica, que en ese caso se utilizó a las redes sociales, a la inteligencia artificial y al Internet como un arma política contra adversarios en una contienda política. ¿A qué me refiero? Se diseñaron y crearon perfiles específicos en Norteamérica, fundamentalmente de este sector indeciso, que no sabía por quién votar, y utilizando Facebook, contestando una encuesta, etcétera, recopilaron millones de datos de estas personas para que en tiempo real, posteriormente, junto con Cambridge Analytica, diseñaran una estrategia político-electoral y también de carácter psicológico con ese sector, perfilando naturalmente el voto a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton, lo que efectivamente sucedió. Es decir, la incidencia directa de Facebook, que para ese momento era utilizada por el más del 80% de los votantes en Estados Unidos de Norteamérica, el uso de sus datos personales, incluso más íntimos, ¿no? Como es la
filiación o la identidad ideológica fueron afectados directamente, siendo invadidos publicación tras publicación a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton. Entonces lo dices muy bien, Nancy. Es decir, pero eso sucedió y fue muy, digamos, visualizado a nivel internacional porque representaba ni más ni menos que una de las democracias más emblemáticas del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese mismo uso se le dio a WhatsApp en la elección de Bolsonaro con Lula en Brasil. También empezaba a suceder en México en la elección presidencial en donde compitieron Andrés Manuel López Obrador contra Peña Nieto, ¿no? Pero claro, cuando el dueño de Facebook fue citado en el Parlamento Europeo y en el Congreso estadounidense, esos procesos se diluyeron y no impactaron más en nuestras democracias con el enfoque y el potencial que se generó en América del Norte. Pero ejemplos como eso hay muchos otros, ¿eh? El otro ejemplo, claro, fue lo que sucedió en el Brexit del Reino Unido de la Gran Bretaña, lo que sucedió en el voto a la no a la paz en Colombia, que nadie lo entendimos a la distancia, y estaba invitado el Papa, y de repente con un uso masivo, intensivo de redes sociales, los colombianos por la no a la paz en Colombia. Y luego un plebiscito constitucional en Chile, que ya parecía la constitución más avanzada para los chilenos, que transformaría su realidad constitucional y el paradigma constitucional en Chile, también con el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales, se echó para atrás ese proceso. Bueno, y qué decir, ¿no? La salida de Donald Trump cuando perdió la elección en el anterior proceso, bueno, con un tuit, ¿no? Esto movilizó a sus partidarios y vimos lo que nunca pensamos ver en la realidad, la ocupación del Capitolio por estadounidenses. Entonces, lo dicen muy bien y en eso quiero enfatizar. Y a ver, no quiero alertar a nadie, no quiero que nos convirtamos en ermitaños digitales, lo que quiero es que seamos responsables. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, desde mi perspectiva, la más poderosa que ha creado el hombre y la mujer, el ser humano, hasta este momento, ¿no? Quizá la herramienta que la va a superar va a ser la computación cuántica, de la que después hablaremos, ¿no? Pero para este momento es la herramienta más poderosa, que incluso en Stanford se decía hace 2 años que la inteligencia artificial, hace 2 años, ahora necesitamos actualizar ese dato, la inteligencia artificial cuando se pone a competir con cualquier ser humano tiene 3 ventajas: precisión, repetición y fuerza. Hoy no sabemos qué más pueda hacer. Entonces, pero tiene un lado oscuro y tiene un lado luminoso, y dependerá de la decisión que tomemos nosotros en democracia, en las instituciones político-electorales, en la construcción social, de qué vamos a hacer con ella, ¿no? Algo que ahorita mencionaste y es una palabra clave, es una herramienta. Es decir, está para servirnos. Así es. No para manipularnos, ¿no? No para trastocar sistemas democráticos, ¿no? Alterar la voluntad ciudadana en estos procesos, como decía Leslie, el proceso judicial electoral. Entonces, es para nuestro servicio, para mejorarnos y hacer mejor versión, pues, de esta humanidad. Pero tú entonces estás a favor de regular todo esto. Esa es una buena pregunta. Si me lo hubieras preguntado hace 5 años, que además hay constancia en internet, en los videos, yo soy un liberal convencido, pero en realidad, de tanto que me he involucrado en estos temas, cambié ya de opinión. Hace 5 años estaba por no regular este tipo de herramientas. Hoy soy un convencido de que es imperativo hacerlo. Después de lo visto y con los escenarios que les he conversado, desde Cambridge Analytica hasta el Brexit y bueno, la ocupación del Capitolio, es necesario regular con mucha contundencia este tipo de herramientas. ¿Por qué? Finalmente son herramientas muy poderosas que transforman la dinámica social de cualquier pueblo, incluso está transformando las civilizaciones, como en su momento lo hizo el descubrimiento, la aparición del fuego, el descubrimiento de la rueda, los viajes aeroespaciales, el descubrimiento de la polea, la pólvora, en fin, ¿no? La propia imprenta. Es decir, cada una de esas herramientas que he señalado, naturalmente, ayudó al desarrollo de la humanidad. Pero si lo pensamos objetivamente, también todas estas herramientas tienen un lado oscuro, ¿no? Es decir, también fueron utilizadas para atacar a nuestras propias civilizaciones. Y esto puede suceder con la inteligencia artificial si no está bien normada
insisto, con estos 4 pilares: ética, seguridad, transparencia y explicabilidad. Porque digamos, ya estamos superando y con creces la etapa del famoso machine learning, en donde hay una interacción del hombre con la máquina. Ya cada vez estamos profundizando más en el significado del deep learning, que es mayor autonomía de la inteligencia artificial en sus procesos internos. Vamos a llegar a un momento del denominado en donde la inteligencia artificial cree sus propias redes neuronales, artificiales o sintéticas, donde ya no necesite de la interacción humana y ella misma empiece a desarrollar cualquier cosa, ¿no? Es decir, por eso esto que sucedió en Dubái cuando pusieron a 2 androides con inteligencia artificial a hablar, ¿no? Pues de repente los seres humanos se espantaron, sus creadores, porque dejaron de hablar cualquier idioma conocido en el planeta y empezaron a encriptarse y a crear un propio lenguaje en donde ya hablaban entre ellos con un idioma que no era conocido en el planeta. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y cierro con esto, lo que dices sobre que es una herramienta. Y en eso tienen mucha razón. Eso lo dijo incluso hace ya algún tiempo Jaron Lanier, que trabaja para Microsoft, y que además es un activista neoyorquino, es músico, poeta, loco, pero además es un genio. Y decía, no podemos cometer el mismo error que cometieron los judíos, a propósito de este pasaje bíblico, cuando forjaron el becerro de oro. Porque el error de los judíos en sí mismo no fue la forja del becerro en ese pasaje bíblico. Fue haber adorado al becerro de oro cuando había sido una creación humana. Entonces, tienes razón, Nancy, es una herramienta y por tanto tiene que estar al servicio de la humanidad. Claro. Pues Leslie, no sé si quieras también ya ir cerrando. Claro, yo me quedo mucho con este aspecto de la regulación. Digo, ya espero contar con su presencia para ya explicar a más detalle la cuestión, principalmente porque ante todo lo que está ocurriendo en términos del avance y transformación del Estado mexicano, ha sido muy importante también prestar atención en las maneras en que se está comenzando a entender también la inteligencia y el Internet como un derecho humano de todas las personas. Entonces, eso también sería muy interesante retomarlo. Y justamente también quisiera, ya si nos daría un poco de tiempo, que nos comentara un poco sobre precisamente el uso de la inteligencia artificial para el aspecto concreto de la educación, de la enseñanza del derecho, ¿no? Que también ya está comenzando por parte de los alumnos a comenzar a utilizarlo. Algunos profesores tienen una postura un poco más de no la utilices, otros quizá, como comentó, un poco más liberal de, bueno, vamos a ver cómo se funciona, pero justamente también es una herramienta que puede forjar pues nuevos juristas. A ver, yo estoy convencido de que el uso de las nuevas tecnologías necesariamente se tienen que incorporar a los procesos educativos, ¿no? Y como siempre, bueno, para quien desconoce los contenidos, el desarrollo de ese tipo de herramientas, pues genera cierto escepticismo y además cierta reticencia, incluso mucho temor, ¿no? No, yo estoy convencido de que la inteligencia artificial, y además yo lo hice, Leslie, yo ya terminé ciertos procesos educativos y me puse a estudiar inteligencia artificial ahora. Ya acabo de terminar un curso de ChatGPT, ahora estoy estudiando un curso sobre estrategia y desarrollo de inteligencia artificial. Nunca dejamos de aprender. Porque además la inteligencia artificial, particularmente en el sector educativo, con ChatGPT, está inacabada. Tiene que tener una interacción humana. Irremediablemente tiene que tener una interacción humana porque ChatGPT, al ser una inteligencia artificial transformadora, todavía alucina y crea información que no existe y que naturalmente cuando la sometes a una revisión seria de carácter académico, pues te das cuenta de que no coincide ni con normativa, ni con jurisprudencia, ni con teoría, ¿no? Entonces muchos jóvenes dan por hecho de que le piden a ChatGPT tal información o tal tarea, y muy bien, ¿no? Entonces de repente le da su enfoque, alucina y piensa que Hobbes es Luke o viceversa, y entonces pues eso no sucede, ¿no? O que nosotros tenemos una legislación alemana cuando no es cierto. Entonces tenemos que utilizar bien estas herramientas y lo vamos a hacer. ¿Qué genera, Leslie? Mayor accesibilidad, es decir, a un conocimiento vasto de lo que existe en el mundo y no solamente en México. Hay una interacción directa, en eso puede generar una interacción directa, no solamente entre el estudiante y el profesor, sino con otros especialistas y analistas a nivel internacional.
apertura a las voces, ¿no? Le da voces a los que no la tuvieron nunca, es decir, o a la que no, indebidamente no la han tenido y que debieron tenerla, ¿no? Es decir, a estos grupos de atención prioritaria que conocemos, ¿no? Y que naturalmente a través del uso de estas herramientas pueden alcanzar una participación directa en educación. Y eso ayuda también, si lo utilizas bien y pensándolo objetivamente, a generar mayor rendición de cuentas y dinamismo en el uso de la educación y otros sectores. Es decir, a ver, vamos a utilizar la inteligencia artificial para saber si incluso lo que me está diciendo mi profe es real o no, ¿no? Es decir, y puedes incrementar tu conocimiento, mejorarlo, perfeccionarlo y generar un diálogo serio, responsable, respetuoso en el aula, sea virtual o sea física, para construir conocimiento. Me están pasando unas preguntas que nos dejaron, espero que nos dé tiempo porque ya estamos cerrando, pero bueno, Carlos Bermejo manda saludos desde Zacatecas. Roberto Mendoza pregunta, en otros países ya se ha detectado intentos de manipulación electoral mediante el uso de la IA. ¿Qué tan vulnerables son estos procesos democráticos ante estos riesgos? Y Alejandro Torres pregunta, las redes sociales y los bots han cambiado la forma en que se hace campaña política. ¿Qué tan difícil es regular la inteligencia artificial en esos contextos? Pues eso, a ver, es cierto, pues citamos todos los casos en donde el uso de las nuevas tecnologías han afectado y desequilibrado los procesos democráticos a escala planetaria. Y la respuesta es que si nuestra democracia es susceptible de ser afectada, puede ser vulnerada, la respuesta evidentemente es sí. Y la que tiene que ver con la segunda pregunta, por supuesto, tenemos que generar una normativa político-electoral que regule ya de una vez y por todas este uso intensivo de las nuevas tecnologías en democracia. Acaba de presentarse una iniciativa donde afortunadamente ya está discutiendo en el Congreso de la Unión la inserción ya de la palabra y su regulación en nuestra Constitución de la inteligencia artificial y todo lo que va a derivar para el sistema jurídico mexicano en todas sus latitudes, incluso la político-electoral y cómo lo vamos a utilizar. Porque imagínense ustedes lo que sucedió en Dinamarca, si no mal recuerdo, ya la creación de un partido sintético o de un partido con inteligencia artificial que puso a competir a una inteligencia artificial con otros actores político-electorales. Claro, imagínense ustedes, pones una inteligencia artificial creada con un avatar, ¿no? Con el uso de macrodatos, analizar todas las variables culturales, políticas, sociales, económicas del pueblo, y dar propuestas específicas y decir que a través de la inteligencia artificial y uso de macrodatos vas a ser mayormente eficiente que cualquier ser humano, ¿no? Bueno, en Dinamarca. Y también en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en la reciente elección, un candidato al Parlamento británico también usó una réplica de sí mismo para que, mientras él estaba haciendo campaña territorial, la inteligencia artificial, que era su clon, le estaba dando respuesta a sus posibles electores, ¿no? Entonces, imagínense ustedes llegar a ese momento en México, que vamos a llegar y no tener regulación al respecto. Los bots son una primera aproximación de lo que viene en el mundo político electoral, no solamente en México, sino en el mundo. Perdón, y termino, perdón. No quiero dejar de decir esto, Tenemos otro reto muy, muy desafortunado en materia político electoral y democrática. Las fake news y la desinformación, potencializada con el uso de estas tecnologías. La suplantación incluso de la identidad, de la voz y de la imagen de candidatas y candidatos que pueden distorsionar seriamente los equilibrios democráticos. Precisamente la última pregunta que nos habían planteado José Manuel Padilla tiene que ver precisamente con el riesgo que ya nos explicó, pero también sobre el aspecto de que se pueda detectar por parte de la ciudadanía. Sí, es importantísimo. Además, tener una educación digital importante, porque de otra manera nos va a suceder lo que pasó en la pandemia, ¿no? México no estaba, y muchos países no estaban preparados para una crisis global de esa magnitud, y tuvimos que sumergirnos en el mundo digital con todas sus implicaciones. Y entonces, además de la pandemia, tuvimos otra pandemia que fue la infodemia, de manera aparejada, y sin educación digital, pues nos creíamos todo, ¿no? Es decir, desde que se murió quién sabe quién, hasta que no teníamos capacidad hospitalaria para atender el problema, o que pues estaba colapsando el planeta, incluso todas las teorías de la conspiración que emergieron en ese momento. Es lo mismo para este caso. Si no adoptamos un modelo que también provoque educación digital, no solamente en las infancias, sino incluso para nuestra edad y para adultos mayores,
estaremos muy propensos a que los desequilibrios democráticos se acentúen. Pues entonces con esto, a ver, ¿cuál sería tu mensaje ya final, Julio, de todo lo que aquí hemos platicado? Estos son riesgos inminentes, pero que también tenemos muchas posibilidades de avanzar y de desarrollarnos en el mundo, digamos, de la luz en términos de progreso, avance, desarrollo y capacidad como Estado. Dependerá justamente de las decisiones que tomemos como nación para regular con ética, con seguridad, con transparencia y explicabilidad estas herramientas, que insisto, son herramientas, como dijo Nancy, como dijo Leslie, y que tienen que estar al servicio de la humanidad, sea en el mundo político electoral, sea en el mundo de la justicia, sea en el mundo de la administración pública, sea en el mundo legislativo, en la educación, en la salud, en la movilidad, en cualquier clave en donde nos desarrollemos como ser humano. Recordemos, humanos, tenemos que estar utilizando esto como una herramienta. Eso es una herramienta. Y no podemos permitir que escape a nuestro control ni a nuestras directrices. Pues muchas gracias, ¿verdad, Leslie? Muchísimas gracias. Todavía quedó por ahí algún par de preguntas. Esperamos que posteriormente nos pueda acompañar en el transcurso de la temporada para precisamente abordar más estos temas. Y agradecer a todas las personas que nos vieron. Recuerden que nos pueden ver en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como la EGTPG. Lo dije bien. Pero nos pueden buscar incluso hasta en TikTok, amistades. Entonces esperamos encontrarlos por allá. Pues muchas gracias. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias, y nos vemos entonces el siguiente jueves. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, canal